Buenas noches a todos, daros las gracias a todos por estar aquí. Quisiera dar las gracias también a OnDental, a Gebdi y a Jefe por contar conmigo para este webinar y por la confianza que depositan en mí y en mi trabajo. Hoy en este webinar estaré hablando sobre por qué y cómo personalizo las prótesis, el cómo funcionalizo las prótesis y un poco todo sobre mi filosofía de trabajo y mi sistema de trabajo. Y bueno, sin más dilación, pues empezamos. Todo empieza con una pregunta. ¿Cuál es la función que tiene que cumplir una prótesis dental? Yo creo que son básicamente dos. Una, que sea funcional y dos, que sea estética. En que sea una prótesis funcional, todos estaremos de acuerdo en que buscamos una prótesis que permita recuperar la función masticatoria con toda normalidad al paciente, que sea estable, que esté adaptada, que permita recuperar la función fonética y que recupere todos los volúmenes faciales perdidos. Hasta ahí creo que no todos estaríamos de acuerdo. ¿Y qué es una prótesis estética? Aquí es donde podemos tener mayor discrepancia de ideas. Para mí, una prótesis estética es una prótesis natural, una prótesis con personalidad, una prótesis integradora, una prótesis realista, que está hecha acorde a la edad y al sexo del paciente y a diversas características que ahora hablaremos sobre ellas. O sea, una prótesis natural y muy integradora. Bien, y explicado un poco estos conceptos, os explico cómo yo hago esas prótesis funcionales y lo más integradoras posibles. Como todo trabajo protésico, empieza con una impresión preliminar. En esa impresión voy a hacer una cubeta individual, que es importantísimo, que aquí es donde voy a empezar a funcionalizar mi prótesis. ¿Por qué? Voy a enviarla a clínica para que el clínico me tome una impresión mucodinámica. Es muy importante este tipo de impresión porque esto me va a dar adaptabilidad, estabilidad y en muchos casos voy a tener muchísima retención, incluso con efecto de ventosa voy a tener muchísima retención. Una vez ya tengo esa impresión mucodinámica, lo que hago es hacer un encofrado y vaciarla en una escayola tipo 4. Una vez ya tengo mi modelo de trabajo, voy a hacer unas planchas de articulación en resinas, con una resina fotopolimerizable y poner unos rodetes. Enviaremos a clínica para que el clínico nos tome una relación maxilomandibular y una dimensión vertical. Bien, una vez las han tomado y vuelven al laboratorio, es el momento de montarlas en articulador. Yo trabajo con articulador semiajustable. ¿Por qué? Por varios motivos. Porque un articulador semiajustable me da mucha simulación y para mí clave del éxito es la simulación. Con un articulador semiajustable puedo trabajar con trayectorias condíleas, con ángulos de Bennett, con movimientos mandibulares muy similares a los reales. Voy a poder trabajar con esos modelos posicionados en el articulador en 3 dimensiones en relación a los cóndilos en una posición muy real. Me va a permitir hacer todo tipo de movimientos de lateralidades y funcionalidad. Bueno, pero ¿qué ocurre? Como la gran parte de veces yo carezco de toda esa información, ya sea pues arcos faciales, arcos góticos, diversos planos, yo lo que hago es trabajar en valores promedio. Al trabajar en valores promedio, contamos en que gran parte de la población está trabajando en trayectorias condilias entre 10 y 30 grados. Por tanto, yo me voy a quedar ahí en medio. Ya tengo un valor, trayectoria condilia. Ángulo de Bennett, voy a trabajar en un valor que está muy estandarizado y muy aceptado, que son 10 grados. Bien, ya estoy trabajando con 2 valores promedio estandarizados y muy aceptados.
A la hora de posicionar esos modelos en el articulador, ¿qué voy a hacer? Voy a poner una goma elástica creando un triángulo llamado triángulo de Von Hill y lo que voy a hacer es montar esos modelos en el articulador dentro de ese triángulo con una inclinación de 10 grados. Es la manera más estandarizada que se considera de montar esos modelos respecto al cóndilo. Bueno, pues ya tendría mis modelos montados en mi articulador en valores promedio. ¿Qué es lo siguiente que me quedaría hacer o que tendría que hacer? Pues seleccionar los dientes. Bien, yo trabajo con dientes Tribos 501 por varios motivos. Por motivo funcional y motivo estético. A nivel funcional, bueno, es un diente considerado de alta densidad. ¿Por qué? Por dos grandes motivos. Uno, el sistema que tiene de fabricación y dos, el PMMA con el que está fabricado. El sistema de fabricación que tiene se llama Megapressing. Lo que va a hacer es ir inyectando capas de PMMA y compactando todo ese material. Y dos, es el material. El PMMA con el que está fabricado es un PMMA de enlaces hexagonales, lo que todas estas cosas hacen dar mayor densidad al diente y crear un diente de alta densidad. A nivel estético, pues bueno, es un diente muy natural que me ayuda mucho a la integración de mis prótesis, con unos colores y una progresión de color muy armónica, una estratificación muy natural. Es un diente que viene texturizado, muy similar a un diente real, con unos bordes incisales irregulares, bastante naturales. Y a nivel de formas tenemos 39 formas, divididas en 25 formas anteriores y 14 posteriores. A nivel de anteriores tenemos dientes voluminosos. Para mí son básicos. ¿Por qué? Porque con este diente voluminoso lo que puedo hacer o me ayuda mucho a personalizar el diente, eso lo veremos un poquito más adelante. A la hora del encerado me ayuda bastante. Y al ser como una prolongación del diente, como si fuese la raíz, queda más trozo dentro de la resina, cual es abrazada, y me queda mucho más sujeto el diente. Bien. A nivel de posteriores, tenemos tres morfologías en diferentes tamaños. Tenemos morfología primaria, contactos casi virginales, cúspide a fosa, cúspides muy altas, indicados para crestas con poca reabsorción ósea y trayectorias condíleas entre 30 y 45 grados, cuerpo basal entero. Bien. Morfología secundaria. Aquí ya tenemos contactos bidimensionales y primeras facetas de abrasión. Cúspides en media inclinación y los tendríamos indicados para crestas con una reabsorción ósea moderada y trayectorias condíleas entre 15 y 30 grados. Cuerpo basal ya viene reducido para facilitar el montaje de dientes. Y morfología secundaria abrasiva. Aquí ya tenemos diversos contactos de abrasión. Están indicados para crestas más reabsorbidas, con cúspides con una inclinación mucho más pequeña y cuerpo basal en forma de túnel, ideal para trabajos de híbridas y sobredentaduras. También esta morfología la encontramos con un recubrimiento de composite, lo que le va a dar un 30% más de resistencia a la abrasión. Bien, pues una vez seleccionado el diente con el que voy a trabajar, ¿qué me queda elegir? ¿Qué me queda seleccionar? El tamaño de diente. Bien, los dientes son un compendio de medidas que están relacionados entre sí por la proporción áurea. ¿Qué quiere decir esto? Que como todos nosotros están proporcionados al tamaño de nuestra boca. ¿Y cómo calculo ese tamaño? Fácil, simplemente me hacen falta 4 líneas. Línea de centro, que es la línea que divide nuestro cuerpo en 2 mitades, línea de sonrisa, teniendo el paciente sonriendo, donde quiero que esté el cénit de mis cuellos, o
donde nazca mi diente, línea de caninos, que es una línea paralela a la línea de centro que viene desde las aletas nasales en recto, y línea de plano bajo. Teniendo el paciente en reposo, contaremos 1,5 milímetros por debajo de donde termina su labio. Bien, teniendo estas 4 medidas, es muy sencillo seleccionar el tamaño de dientes. Si tengo línea de sonrisa, que es donde quiero que nazca el diente, y tengo línea de plano bajo, que es donde tiene que ir el borde incisal, ya tengo la altura del diente. Y si tengo línea de centro a línea de canino, que es donde tiene que caer la cúspide de mi canino, ya tengo la amplitud. Es sencillo, es buscar en la carta de formas las formas que entren en esas medidas. Y en esa misma carta seleccionaré postero superior, antero inferior y postero inferior. Vienen totalmente relacionadas. Bueno, pues una vez tengo ya seleccionado el diente que voy a usar, el tamaño, ¿qué me queda seleccionar? La forma del diente. Igual que los dientes están relacionados entre sí, la morfología del diente está relacionada con la morfología corporal del paciente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que yo tengo un paciente con una morfología ectomórfica, son pacientes de cara mucho más cuadrada, tren superior poco voluminoso y normalmente morfología corporal suelen ser pacientes delgados y altos. La morfología de diente que mejor le va a ir a esa morfología corporal va a ser un diente rectangular. Si en cambio tengo un paciente mesomórfico, cara mucho más triangular, tren superior mucho más voluminoso, cuerpo más robusto, va a ir mejor una forma triangular. Si por el contrario tengo un paciente con una morfología corporal endomórfica, que es cara redondeada, tren superior poco voluminoso y hombros redondeados y caídos con poco volumen muscular, cuerpo redondeado, le va a ir mucho mejor una forma ovalada. Bueno, pues una vez tengo ya seleccionado tamaño y forma de dientes, ¿qué es lo que me queda? Pues aplicarles edad. Los dientes tienen una edad y es la edad que tiene el paciente. ¿Y cómo hago para aplicar esa edad? Bien, cuanto más edad tienen, lo que hago es marcar todavía mucho más esa forma del diente. Si es un diente cuadrado, marcaremos más esa forma cuadrada. Si es un diente triangular, mucho más exagerado. Y a más edad, lo que vamos a hacer es hacer abrasiones en los bordes incisales, simulando esos dientes desgastados. ¿Qué criterios utilizo yo para personalizar los dientes? Básicamente 3: edad, sexo y antagonista o dientes remanentes. Edad: a mayor edad marcaré todavía mucho más la forma del diente y haré unas abrasiones más o menos marcadas. Sexo: entre señor y señora, pues siempre a una señora haré un -1 en esa personalización que iba a hacer. Y si tenemos antagonista o dientes remanentes, intentaré observarlos y intentaré copiar esa morfología o esas abrasiones que tiene ya esos dientes o ese antagonista. Bien, aquí tenemos un diente joven, es un diente de tablilla. Si quiero aplicarle una mediana edad, lo que hago es acentúo un poquito más la forma y las abrasiones que ya vienen en esos dientes de tablilla las acentuaré un poquito más y las cúspides de los caninos las redondearé. Si quiero darle mayor edad o darle una edad más avanzada, lo que haré será marcar todavía mucho más la forma. Como veis, es un diente más triangular, cada vez lo voy triangulando más, y ya hago unas abrasiones un poco más marcadas, incluso ya empezando a crear asimetrías entre las piezas. Los caninos volvería a redondear las cúspides y las vertientes distales las abrasionarían. Y si ya le quiero aplicar muchísima más edad, pues acentúo muchísimo más la forma, acentúo y marco mucho más esas abrasiones, incluso haciendo pues alguna rotura, redondeo mucho más las cúspides de los caninos y las vertientes distales de los caninos.
Bien, pues una vez ya tengo diente seleccionado, tamaño, forma y los he personalizado, ¿qué voy a empezar a hacer? A montar dientes. Para montar dientes yo utilizo el sistema de montaje en frío. A mí me funciona muy bien y me ahorra muchísimo tiempo. Yo utilizo una cera de la casa Gebdi, es una cera muerta, pegajosa y elástica, de color blanca, que me permite poner un rodete, ir posicionando los dientes según en la forma que yo quiera y moverlo tantas veces como quiera. Una vez lo tengo, tiro una gota de cera caliente y ese diente se me queda totalmente fijado. Siguiente diente, lo posiciono, no hace falta que caliente esa cera, por tanto el diente que ya tengo puesto no se me va a mover y voy ahorrando muchísimo tiempo. Simplemente es ir poniendo dientes, buscar la forma que quiero, gota de cera caliente y de ahí no se mueven ya. Bueno, ¿cómo hago ese montaje de dientes? Bien, y siempre, siempre, siempre empiezo por el grupo antero superior. Continúo con el antero inferior, póstero inferior y póstero superior. A nivel anterior, lo que voy a hacer es juntar esos dientes en los parámetros estéticos que tenía, que me han servido para seleccionar el tamaño de dientes. Línea de centro, línea de sonrisa, línea de plano bajo y me han de caer, si los he seleccionado bien, en línea de caninos. Bien, ¿qué criterios o qué utilizo yo a la hora de hacer un montaje de dientes? Pues bueno, si quiero darle feminidad, un símbolo de feminidad son los centrales. Por tanto, a ese montaje lo que voy a hacer es dar mucho protagonismo a esos centrales. Montaría mis centrales y para dar un poquito de naturalidad, sin que adquieran mucho protagonismo, voy a poner los laterales y en este caso pues voy a distalarlos un poco. Incluso, si podéis fijaros, en el 22 está incluso un poco montado, sin que adquieran muchísima personalidad. Y después montaría los caninos. ¿Qué es lo que en una línea de plano, qué es lo que conseguiría o lo que buscaría? Que centrales tocaran, laterales no y caninos tampoco. ¿Qué estoy consiguiendo con esto? Dos cosas. Uno, que cuando abra la boca, la paciente lo que más se vea sean centrales, que es lo que yo estoy buscando, ese símbolo de feminidad, y crear una línea de sonrisa totalmente paralela al labio, creando mucha armonía, creando una sonrisa muy armónica. Bien, igual que los centrales son símbolo de feminidad, los caninos son signo de masculinidad. En este caso, si el montaje que voy a hacer es un montaje para un señor, lo que haré es montar los centrales. Voy a montar los laterales, lo mismo, sin que adquieran muchísimo protagonismo. En este caso lo que he hecho ha sido hacer unas pequeñas giroversiones de mesial y esto lo hago por dos motivos. Uno, para dar esa naturalidad y dos, para que me queden mucho más metidos de línea y mi campo visual me permita ver lo que hay detrás, que es lo que quiero resaltar. Son esos caninos. Montaré esos caninos dando mucho, mucho volumen para que así se vean y dar y crear ese efecto de masculinidad. En una línea de plano, centrales tocarían, laterales no tocarían y caninos volverían a tocar. Bien, pues una vez hecho el montaje antero superior en esos parámetros estéticos y dando masculinidad o feminidad, que es naturalidad, continúo con el antero inferior. Bien, a la hora de montar el antero inferior lo voy a montar dejando un ligero overbite y un ligero overjet. El overbite que suelo dejar es dividir la pieza inferior en 4 partes y la mitad de una parte. Y el overjet que voy a dejar, voy a ser aproximadamente de 1 milímetro y voy a montar los dientes haciendo la misma inclinación y las mismas distalaciones y giroversiones que he hecho en el superior. Bien, continuaría montando en línea de estática el postero inferior y haciendo una curva de spin y una curva de Wilson. Curva de spin me va a servir para funcionalizar las prótesis y evitar prematuridades distales
Me va a servir para que haya un reparto equitativo de las fuerzas masticatorias y curva de Wilson me va a permitir que los empujes de fuerzas vayan hacia el centro y me va a facilitar el buscar una oclusión lingualizada, básico para funcionalizar estas prótesis. Bien, y vendría luego a montar el póstero superior. Bien, en este caso hemos utilizado una morfología secundaria porque estamos trabajando en valores promedio y es la morfología que más se aproxima a esos valores promedio estandarizados con los que trabajamos. Montaríamos premolar superior entre 4 y 5 inferior, segundo premolar superior entre segundo premolar inferior y cúspides mesiales del 6, el 6 superior haciendo coincidir la cúspide mesiovestibular con la fosa centrovestibular del 6 inferior y el 7 igual. Bien, una vez hemos hecho eso, en esos valores promedio vamos a hacer esos movimientos de lateralidad. ¿Y qué es lo que vamos a buscar? Que cuando hagamos movimiento de trabajo tengamos contacto de cúspides palatinas superiores con vestibulares inferiores y en el lado del balanceo al mismo tiempo haya contacto de cúspides vestibulares superiores con linguales inferiores. Bien, al haber dejado en el montaje ese ligero overbite y overjet, lo que voy a conseguir es que cuando haga cualquier movimiento lateroprotusivo haya ese contacto de balanceo y trabajo a nivel posterior y a nivel anterior tenga contacto anterior. Si os habéis fijado en el vídeo del principio donde hablaba de la funcionalización, cada vez que mordía había contacto en todas partes. Conseguíamos con este esquema oclusal lo que conseguimos es un tripoidismo, 3 puntos de apoyo cada vez que cierre en cualquier movimiento lateroprotusivo. ¿Qué estoy consiguiendo con esto? Que mis prótesis sean completamente y totalmente estables. Lo que estoy evitando es que si muerdo de un lado, se me levante del otro. Si he montado en línea de estática, consigo que haya siempre contacto, esos 3 puntos de contacto me van a estabilizar la prótesis. Esto, junto con la medida mucodinámica, con la impresión mucodinámica, voy a conseguir prótesis totalmente funcionales y estáticas. Bien, una vez tengo el montaje de dientes hecho, voy a hacer un encerado. Yo hago un encerado anatómico por varios motivos. Uno, sirve para que tanto clínico como paciente vean que es el trabajo que va a ser el trabajo terminado tanto en color, forma como textura. Me permite hacer en cera lo que yo quiero exactamente igual en resina. Me va a permitir hacerme un mapeo mental de dónde va cada color para que luego cuando pase a resina lo recuerde. Me permite como voy a trabajar con un volumen final, que el que quiero es eso que tengo en cera, pasarme la resina y tengo que trabajar con los grosores muy controlados y trabajar en diversos colores, me va a permitir trabajar y tener muchísimo mayor control de esos grosores. El tener un color solo, un monocromático, siempre tiene tendencia a engrosarse. Bueno, y por otro motivo, ya que hago un trabajo realista y natural, ¿por qué no hacerlo en cera también para las pruebas? Bien, pues yo para hacer los encerados anatómicos utilizo las ceras de personalizar de la casa Kempty. ¿Por qué? Bueno, por varios motivos. Son unas ceras que están pensadas, diseñadas y fabricadas para trabajar por adhesión. Son unas ceras con puntos de fusión alto y la técnica que voy a utilizar yo para hacer encerados es una técnica, salvando las diferencias, que se utilizaba en la Edad Media
una técnica pictórica de la Edad Media, del Renacimiento, perdón, que se llama veladuras, que es crear una serie de efectos de volúmenes y de presiones y luego poner una capa mucho más traslúcida y hacer un efecto visual de volúmenes y de presiones. Bien, al ser ceras con puntos de fusión alto, me van a permitir trabajar en esa técnica y que no se me fundan ni se me mezclen esas ceras que tengo debajo. Y otro motivo es que son unos colores muy naturales y muy armónicos, que me gustan muchísimo y se asemejan mucho o puedo conseguir con la resina asemejarme mucho a esos colores. Bien, ¿cómo hago esos encerados? Bueno, bien, empiezo con una cera roja, granate, la cera rubí, haciendo un encerado de la parte de la encía interproximal. Es esa encía que está entre piezas, que pertenece a la encía libre, que siempre está bastante más vascularizada y que tiene ese toque más rojito. Bien, continúo con la cera nude, voy a hacer la encía adherida, que es la encía que está pegada al hueso. Lo que voy a hacer es hacer como una prolongación de la raíz. Para esto también me va bien el diente voluminoso. Al tener ya esa parte como prolongada de la raíz, me permite el marcar y continuar esa forma en la encía adherida. Bien. Después voy a hacer un encerado de la mugosa vascularizada. Esta es una cera que fabrico yo a partir de la cera azul de modelar de Yeti con la cera nude, la cera rosa pálido que hemos hecho antes. Y lo que voy a hacer es esa zona de mayor vascularización llena de oxígeno, que tiene ese color más morado. Voy a hacer como esos capilares, esa zona mucho más marcada, de una manera bastante irregular. Bien, con la cera cherry voy a marcar toda esa mucosa alveolar, dándole un poquito más de intensidad y de color y marcando un poco un color oscuro en interradicular, entre las raíces de las piezas, para crear un efecto todavía más de profundidad. Bien, por último, con cera Tribos M, es una cera mucho más translúcida, lo que voy a hacer es ponerla encima y hacer un encerado de todo. Un encerado con un grosor ya básicamente casi final, ¿vale? Esta cera tiene un punto de fusión más bajo y de solidificación más bajo. Por tanto, no me va a refundir las ceras que tenía debajo. Bien. Siguiente paso, voy a cerrar el paladar. El paladar existe y tiene una función. Por tanto, a mis prótesis o a las prótesis también los voy a hacer. La función que tiene es estimulación de las glándulas salivales y una función fonética. Yo lo que hago es, cojo una silicona, tomo un molde de un paladar y con una plancha de cera caliente Tribus M, la adapto, recorto y pego. Y ya tengo mi paladar hecho en cera. Bien, siguiente que voy a hacer es hacer los cuellos de las piezas. Los cuellos, igual que los dientes, van relacionados con la morfología. Por tanto, si yo he utilizado un diente de una morfología triangular, voy a hacer el cuello de una manera más triangular. Y los hago de una manera irregular, dándoles ahí un poquito de naturalidad. Como veis, en todo momento estamos haciendo encías sanas, no hacemos ni recesiones ni encías enfermas, colores sanos y cuellos bien hechos, bien marcados, etcétera. Venga, siguiente paso, hacer texturas. Las texturas están en la piel de naranja, está en la encía adherida, esa parte de encía que está más pegada al hueso. Bien, pues vamos a imitarla. Y en la parte posterior del paladar también es rugoso. Vamos a hacer un poco esas rugosidades. Haremos los frenillos son de un tejido conjuntivo, por tanto es un tejido mucho más pálido. Utilizamos la cera nude, hacemos el ligamento y estiramos el frenillo. Y bueno, ya tendríamos terminado nuestros encerados. Como podéis ver en la foto, no es unas encías muy voluminosas, sí que están insinuadas,
pero lo que hemos conseguido es con esos colores pálidos y esos colores oscuros crear esos efectos de luces y sombras y esos efectos de voluminosidad. Si os fijáis, no son grandes volúmenes, están ligeramente insinuados, un poco lo que sería una encía, y aparentemente sí que tienen un aspecto de mucho más volumen. Bien, momento de enviar a prueba, que el clínico las pruebe, tanto funcional como estéticamente. Todo es correcto. A terminar, perfecto. Lo que quiero, como os decía antes, era pasar exactamente lo mismo que tengo en cera, tanto en color, forma como texturas, a resina, teniendo en cuenta que la cera es un material mucho más translúcido, la resina es un material más opaco, por tanto, los colores no van a ser exactamente los mismos, pero sí que vamos a ir buscando esa similitud de colores. Bien, ¿y cómo lo hago para traspasar lo que tengo en cera a resina? Utilizo sistema de mufla y más concretamente mufla de microondas. ¿Por qué utilizo un sistema de mufla? Bueno, porque la mufla a mí es un sistema que me da muchísima seguridad, es un sistema que me permite trabajar con resinas termo, que son resinas mucho más estables, y concretamente microondas me da muchísima rapidez. En 2 minutos he desencerado y entre 3 minutos y medio y 4 he polimerizado. Al polimerizar por microondas y agitar desde dentro y mover las partículas para que se evaporen, conseguimos que quede nuestra resina mucho más libre de monómero, libere mucho más monómero, en resinas mucho más, menos monómero residual, son resinas mucho más estables que contraen menos y al fin mucho más mejores. ¿Qué hago o cómo consigo esos colores que yo tenía en cera en resina? Bien, yo trabajo a partir de una resina base y unos intensivos de color. Con esa resina base, que es de color rosa, si yo le pongo un poquito de rojo, voy a conseguir el color similar al color ruby de la cera que ponía en interproximal. Si le pongo más rojo, voy a conseguir el color cherry, que era el que ponemos en interradicular. Si yo esa resina base, le pongo un intensivo blanco, lo que voy a hacer es aclarar su tono. Voy a conseguir el color de la cera nude, que es el que poníamos en la encía adherida. Y si a la resina rosa base le pongo el azul, lo que voy a hacer es conseguir un color mucho más morado, consiguiendo todo ese color que poníamos en la encía vascularizada. Bien, ¿cómo lo pongo en mufla? Pues con técnica de sal y pimienta, con unos dosificadores y un dosificador de líquido con una aguja muy fina. Bien, lo que hago es hacer exactamente la misma estratificación que he hecho en la cera, hacerla en resina, ir poniendo resinas, hidratando, poniendo, hidratando. Una vez he puesto todos los colores, lo que hago es cargar la resina y cargo la resina hago un triple prensado. Lo que hago está en las muflas hay que subirlas, hay que ponerlas a 100 bares de presión. Lo que hago es subir a 40, aprieto los tornillos y dejo que repose 1 minuto y medio, 2 minutos. Vuelvo a subir a 80, vuelvo a apretar los tornillos de la mufla y lo dejo pues eso, 1 minuto y medio. Y por último subo a 100, vuelvo a apretar los tornillos y al microondas entre 3 minutos y medio y 4. Si todo lo hemos hecho bien, este es el resultado que nos va a salir. Si podéis observar en esta foto lo fina que sale la rebaba, por tanto no tengo ningún cambio dimensional en dimensión vertical y podéis observar que salen los mismos colores y están los mismos colores que la estratificación que habíamos hecho en cera. Bien, una vez ya lo tengo fuera de mufla, básico y fundamental es volver a comprobar en el articulador y volver a comprobar
todo ese esquema oclusal que habíamos hecho y todos esos movimientos de lateralidad lateroprotusivos que habíamos hecho. Siempre, normal, por las contracciones de resina, algo andamos ajustando y volvemos a dejarlo exactamente igual que lo habíamos hecho en el montaje. Lo que hemos hecho hasta ahora no tendría ningún sentido si no comprobamos y se ha movido algo y todo ese trabajo que hemos hecho antes está perdido. Bueno, una vez lo hemos comprobado, ¿qué nos queda? Pues terminarlas. Repasado, pulido y ambientado. Como veis, hemos invertido un tiempo en el encerado, pero a la hora de repasar lo estamos ganando. Simplemente es quitar la rebaba, recordar que es una impresión mucodinámica, por tanto, la terminación de la prótesis no vamos a tocarla para nada. Siempre habrá que repasar, pues, bueno, alguna pequeña imperfección, algún cuello, darle un poquito, repasar con una fresita fina y con un disco de diamante muy fino, individualizar un poquito más los dientes. Bien, hora de pulir. No queremos darle mucha caña para quitar todas esas texturas y esa morfología que habíamos hecho. Por tanto, esa resina evidentemente está sin tocar, o sea que no habría casi ni que pulirla. Yo lo que hago es pulir muy suavemente con un cepillo muy fino y con tosca muy fina. Muy sutil, muy flojito para evitar toda esa pérdida de morfología y texturas. Bien, y dar brillo, yo doy brillo con la misma máquina de pulir, con una balana y con un bunch de pasta en taco. Bien, y ya tendría casi mis prótesis terminadas. ¿Qué me quedaría para terminar las prótesis? Pues bueno, todo eso, esa personalización de dientes, todos esos detalles que hemos hecho de aplicar edad, pues potenciarlos. ¿Y cómo los potencio? Con maquillajes. Maquillajes fotopolimerizables, que me ayudan muchísimo. Bien, yo utilizo Optiglaze Color de la casa GC. Optiglaze Color es un maquillaje fotopolimerizable de nanorelleno. ¿Qué significa esto? Que tiene una dispersión de partículas de manera ordenada. Esto lo que me va a hacer es darme una mayor resistencia a la abrasión. Me va a dar un brillo mucho más duradero. Me va a permitir que haya un mínimo acúmulo de placa. Me va a sellar las uniones entre diente y resina y me va a sellar todas las zonas retentivas que yo pueda tener. Bien, el protocolo de uso es facilísimo. Hay que arenarlo a 125 micras, lavado, aplicar y, importantísimo, fotopolimerizar en un rango de luz entre 400 y 430 nanómetros. Luego aplicar el glaze, que me servirá precisamente pues, para eso, para evitar el acúmulo de placa, sellarme uniones, fijarme y mantenerme fijado todo mi maquillaje y también volver a fotopolimerizarlo. Es un material líquido, por tanto, me va a permitir que toda esa textura que tienen los dientes no se me pierda. Bien, dentro del kit de Optiglaze tenemos dos clears, que son los selladores. Tenemos un clear y un clear HV. La única diferencia que hay entre uno y otro es la densidad. Clear es menos denso y el Clear HV es más denso, precisamente para esas zonas de posibles más retentivas de acúmulo de placa es donde lo aplicaremos, creando ese efecto transparente y dejando ver lo que tenemos detrás, esos maquillajes, esas concavidades, pero estará totalmente sellado y no se acumulará nuestra placa. Luego tenemos A+, B+, C+, son modificadores del croma, me sirven para cambiar los colores. Si yo tengo una 2 y quiero subir a una 3, pongo una plus y subo un grado de color, me sube la intensidad del color. Lo mismo con el B y con el C. Y luego tenemos 12 colores, marrón claro, marrón oscuro, naranjas, azules, diversos blancos, amarillos,
lavandas, grises, que me sirven para crear todo tipo de efectos y caracterizaciones en los dientes, ¿vale? Y ahora os quiero mostrar 3 casos donde hemos hecho esa personalización en los dientes y luego cómo hemos personalizado con los maquillajes. Bien, aquí tenemos un trabajo, una señora dando mucha intensidad y mucha visualización a nuestros centrales. Como veis, a nivel de encía, pues una encía sana, un mapeo como el que hemos hecho en todo momento. Bien, en este caso, en una señora mediana edad, unas ligeras abrasiones en los bordes incisales. Bien, y lo que hemos hecho a la hora de maquillar con un color marrón medio, un color oliva, ha sido maquillar un poco en interproximal de las piezas, dando un efecto de profundidad, y eso lo que nos crea es un poquito más de efecto de edad. Hemos intensificado un poco el valor cromático a nivel cervical de las piezas para dar ese aspecto de un poquito más de edad. Bien, y con ese mismo marrón hemos hecho una mancha en el 11 dentinaria, un poco de naturalidad. Y con un azul hemos potenciado un poco esos bordes incisales. Hemos fotopolimerizado y luego hemos aplicado nuestro clear para sellar todo nuestro maquillaje y sellar todas nuestras uniones y sellar nuestras zonas retentivas. Bien, bueno, tenemos otro caso, es una mujer, diente más cuadrado, más rectangular. Ya es una edad más avanzada, hemos hecho ya una personalización un poco más, hemos personalizado un poco más esos dientes. A nivel de encía, como veis, son lo mismo que en el otro caso, encías sanas, mismo esquema mapeo gingival. Y bien, aquí lo que hemos hecho ha sido con un red brown, que es un color marrón oscuro, hemos maquillado un poco en interproximal de las piezas, dando mucha más oscuridad y creando ese efecto de profundidad y de edad. Con el color oliva lo que hemos hecho ha sido, es un marrón claro, hemos intensificado, hemos aumentado un poco más el valor cromático a nivel cervical, un poco más que en el caso anterior. Bien, con el color naranja lo que hemos hecho ha sido maquillar justo por detrás del borde incisal, simulando un efecto de un diente, un borde incisal ya que empieza a estar abrasionado por los años de uso y por la edad, y empieza a aflorar ese cuerpo dentinario. Y con el azul ya hemos potenciado mucho más ese borde incisal, creando pues, ese diente que ha trabajado mucho más y que el esmalte se ha vuelto mucho más estrecho, dando ese efecto de mucha más transparencia, muchísima más edad. Bien, ya. Y por último tenemos un trabajo con una edad que le damos, vamos a decir, mucho más avanzada. Aquí ya también nos guiábamos un poco por su antagonista. Es un señor dando mucha más potencia a los caninos, diente mucho más ovalado, mapeo gingival exactamente igual que los otros casos. Y bueno, aquí lo que hemos hecho ha sido con el A+, el modificador de croma, hemos modificado el croma de los caninos, eran piezas ya para dar más oscuridad, de canino para atrás siempre tienen tendencia, son piezas mucho más dentinarias, mucho más oscuras. Con el marrón oscuro lo que hemos hecho ha sido lo mismo que en el caso anterior, maquillar interproximal para dar ese efecto de profundidad, de edad, y hemos aprovechado también para una rotura que habíamos hecho en el lateral, imitando un poco su antagonista, crear un efecto como de un crack, como si esa rotura hubiese abierto y hubiesen habido esas filtraciones. Bien, con el color marrón claro, el oliva, lo que hemos hecho ha sido intensificar bastante más a nivel el valor cromático a nivel cervical de las piezas, para dar ese aspecto ya de piezas mucho más
con más edad, un cuerpo dentinario mucho más oscuro a nivel cervical. Bien, con el naranja hemos vuelto a crear ese efecto de desgaste que aflora el cuerpo dentinario y un efecto que él tenía en sus dientes anteriores era unas líneas en amarillo tipo mamelones, pero en lugar de crecimiento, de envejecimiento, como si el esmalte de la capa del vestíbulo hubiera reducido tamaño y empezaron a aflorar esos mamelones, esos cuerpos de esa dentina en un color amarillo. Bien, entonces lo imitamos. Con el azul, lo mismo que en los otros casos, hemos potenciado muchísimo, en este caso, esos bordes incisales, creando ese efecto de esmalte muy, muy, muy finito, dientes muy sumamente gastados por efecto de la edad. Bien, hemos fotopolimerizado y hemos dado nuestro clear para sellar nuestra restauración, nuestro maquillaje, sellar nuestras zonas retentivas y fijar nuestro maquillaje. Bien, y todo esto es un poco lo que os he explicado, es un poco mi forma de concebir las prótesis. Esto lo hago, pues, para precisamente esto, crear prótesis naturales, integradoras, realistas y sobre todo prótesis que sean también muy funcionales. Y bueno, pues hasta aquí todo lo que os quería contar. Muchísimas gracias a todos por estar ahí escuchando atentamente. Agradecer a OnDental, a GEPDI y a GC por la confianza que depositan siempre en mí. Muchas gracias y buenas noches.